Los premios Nobel que la Argentina recibió en el área de ciencias no fueron casuales. Están vinculados a una construcción social que privilegió la integración y el desarrollo social, que tuvo que ver con el peso y el compromiso con la educación popular. Si no, Milstein no hubiera estudiado y su mamá, hija de inmigrantes muy humildes, no hubiese sido maestra. Usei no hubiese bebido en el hospital público el rigor, el hábito reflexivo de los ateneos, la formación y la escuela que lo impulsó a privilegiar la investigación para mejorar la docencia y la formación de los médicos y los cuadros del país. Y Leloir no hubiera encontrado en lo de Usei y en la Escuela de Bioquímica y Fisiología Argentina el ambiente para sus desarrollos. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Acabamos de escuchar en la voz de mi amigo Paul Dougal un muy interesante párrafo del libro César Milstein, La química de la pasión, escrito por Ximena Sinay, que es un muy lindo estudio sobre la figura de César Milstein y de la ciencia en la Argentina. Y es un poco el que nos brinda el contexto para el episodio de hoy, en donde vamos a hablar del desarrollo de la ciencia en la Argentina a través de tres figuras muy emblemáticas, que son las que recibieron el premio Nobel de científicos argentinos, como fueron Luis Federico Leloir, Bernardo Husey y César Milstein. Ya en episodios anteriores de nuestro laberinto nos ocupamos un poco de la protociencia, digamos, la prehistoria de la ciencia argentina cuando hablábamos de Florentino Ameghino, pero es a partir de la década del 30 del siglo pasado en donde cobra un impulso superior el desarrollo de la ciencia argentina. Y para hacer este recorrido y explicar un poco que no solo su contexto histórico, sino qué hicieron estos hombres, contamos con la extraordinaria presencia en este episodio de nuestro querido amigo Gabriel Rabinovich, que acaba de ser premiado en Córdoba, considerado ciudadano ilustre, y estamos muy, muy contentos de poder contar contigo hoy en nuestro episodio. Gabriel, bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Gracias Jaime, gracias Paul. La verdad que es un placer enorme poder estar con ustedes hablando de ciencia esta tarde y hablando de estos tres hombres que realmente revolucionaron la ciencia argentina y que fueron el pilar, ¿no es cierto? Uno construye sobre hombros de gigantes y estos tres han sido gigantes enormes para nuestro país. Y lo vamos a ver hoy, lo que dice Gabriel metafóricamente, hay muchas cosas que son bastante concretas, esto de construir sobre la obra del otro, pero déjenme introducir a Gaby, porque Gaby es un amigo de la casa primero y muchas gracias, yo sé que está con una agenda exprimidatísima, así que es un placer. lujo tenerte con nosotros acá para conversar un poco sobre la ciencia y hacer ciencia en Argentina. Pero contarles, Gaby, como le gusta decir a él, es hijo de la educación pública. Gaby es bioquímico y luego doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se formó en la educación pública y actualmente, y desde hace muchísimos años, es investigador principal del CONICET. Es más, es el sillón o el sitio donde el laboratorio de Gabriel y el equipo de Gabriel está hoy es el IBIME, que vamos a ver hoy que el IBIME es una de las instituciones, quizás una de las más importantes, fundada justamente por Bernardo Usey, una de las personas que vamos a cubrir hoy. Pero Gaby también no es un científico teórico. Gaby es cofundador de un emprendimiento de biotecnología que se llama Galtec, que está comprometida al desarrollo de dos plataformas terapéuticos
absolutamente asombrosos que tienen como objetivo luchar contra el cáncer por un lado y por el otro contra enfermedades autoinmunes hoy que no tienen cura. Vamos a tratar de darnos un espacio sobre el final de este episodio para que Gaby nos cuente mucho sobre eso. Pero vamos a dar inicio al episodio con una contextualización del por orden de aparición, quién fue el primero de estos grandes genios de la investigación científica argentina, que fue Bernardo Husey. Y contanos, Paul, un poco quién fue. Sí, rápidamente, Bernardo Husey es lo que hablaba Jaime al principio, aparece en esta Argentina aluvional de llegada de inmigrantes. Él es hijo de franceses, pero con una enorme capacidad de trabajo y curiosidad. Se recibe de bachiller a los 14 años, no puede entrar a la facultad porque era demasiado chico, pero finalmente entra a la escuela de farmacia y finalmente se recibe de médico, y es probablemente el primer médico que abandona la práctica personal y se dedica full time. Es considerado el primer profesor full time de Latinoamérica. O sea, es un hombre absolutamente dedicado a la investigación científica, cuando era un concepto muy novedoso. La Argentina en ese momento había mucho entusiasmo, pero había mucho desorden. El Estado todavía estaba lejos. Y creo que en la década del 30 es cuando él lidera un grupo de intelectuales, de científicos, matemáticos, físicos, y crean una primera asociación para el progreso de las ciencias, que junto con otros varios científicos. Y es lo que vamos a ver, Husey, más allá de su descubrimiento científico, ahora Gaby nos va a contar, es en cierto modo como el padre de la ciencia, ¿no? Porque él es el que realmente lucha permanentemente, y lo vamos a ver, porque él, después de la asociación, desarrolla el instituto, o crea el Instituto de Fisiología, que es tan importante, y pocos años después, este instituto de biología molecular, que es el IBIME, y medicina experimental, que es el IBIME. Así que contanos, Gaby, por favor, ¿quién fue Bernardo Husey como científico y por qué es tan importante el trabajo que él hace, que lo va a conducir a ganar el primer Nobel de Ciencia de la Argentina en el año 47? Bueno, muchas gracias, Paul. La verdad es que cada uno de los premios Nobel tiene una personalidad completamente diferente y un aporte completamente diferente a la ciencia y a las instituciones argentinas y a la educación argentina. Vos lo dijiste muy bien, fue el padre de la ciencia, el padre de la fisiología, en la época en la que Husey descubrió todo este mecanismo. Era una época donde florecía la fisiología y es el padre de lo que llamamos endocrinología metabólica. Esto significa hormonas que regulan nuestro metabolismo, el metabolismo de nuestras células, la producción específicamente de glucosa. Él trabajaba con una glándula particular que es la hipófisis, que todos tenemos, que es una productora general de muchas hormonas que regulan el destino y la función de nuestras células. Básicamente él trabajaba en perros y trabajaba en perros que no tenían páncreas. Y entonces ahí ya sabían que perros que no tenían páncreas tenían un aumento de glucosa porque, claro, no tenían la insulina para poder frenar esa glucosa. Y estaba en discusión cuáles eran los órganos que regulaban todo este proceso. Y básicamente lo que él hizo en perros es sacar glándulas en contra de mucha gente que decía que había que sacar otros órganos. Él sacó la glándula de la hipófisis y demostró que en perros que no tenían esa glándula de la hipófisis se revertía el proceso. Entonces, algunos perros que se han hipofectomizados, que no tenían hipófisis, a los cuales se les había sacado la hipófisis, revertían el proceso de sacarles el páncreas. O sea, revertían el proceso de metabolismo de la glucosa. Y de ahí
llegó a la conclusión que había hormonas, que había mediadores, que había sustancias que producía la hipófisis que regulaban el metabolismo de la glucosa. Y todos sabemos lo importante que es el metabolismo de la glucosa. Pero por primera vez hizo ese link, esa vinculación entre una hormona producida por la hipófisis y la regulación del metabolismo de la glucosa. Ese concepto que puede estar, digamos, sintetizado bajo el concepto de endocrinología metabólica. Fue una persona que además, más allá de su aporte fisiológico, porque él no trabajaba con las técnicas moleculares que trabajamos hoy en día en el laboratorio, él trabajaba con la fisiología, sacaba un órgano y miraba lo que pasaba, y miraba lo que pasaba con las sustancias que se producían o no se producían. Pero el aporte también para el país ha sido inmenso. Él creó el CONICET. Claro. Digamos, el CONICET, que en este momento nos puede institucionalizar a todos nosotros, lo ha creado él. Y antes que eso creó 2 institutos, el Instituto de Fisiología, como muy bien vos lo dijiste, el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que nosotros trabajamos día a día, y cuando yo elegí el Instituto del IBIME, el Instituto de Biología y Medicina Experimental para trabajar, fue porque existía esa mística de un premio Nobel que lo había generado. Él logró por primera vez, porque hubo una época en que hacer ciencia pertenecía a una élite determinada y era por el tema de la curiosidad, del conocimiento, que por supuesto persiste. Pero él logró institucionalizar en la Argentina y decir, nosotros no tenemos que depender de la ciencia que se produce en otros lugares, nosotros tenemos que producir nuestra propia ciencia. Claro. Y la famosa historia de cara es la ignorancia, no es cara la ciencia, cara es la ignorancia. Está muy bien esa frase y un poco era lo que Paul me decía antes mientras trabajábamos en la producción del episodio. Cómo Bernardo Husey tiene una doble trascendencia, ¿no? Su rol como investigador, que le da lustre a la ciencia argentina y la pone en el mapa mundial, pero de caras adentro en la Argentina su verdadera y formidable dedicación a crear equipos, crear institutos, con una visión de futuro extraordinaria. Y un enorme compromiso, como decía Gaby recién, con la patria y con la ciencia, hacer ciencia en Argentina. Nosotros vamos muchas veces a visitarlo a Gaby al IBIME y a mí no me deja de sorprender. Cada vez que voy, en la recepción hay un cartel, hay un pizarrón escrito a mano, es una carta que él escribe a su gente, Husey, en el año 43, cuando el gobierno, el golpe nacionalista, digamos, del año 43, lo expulsa, digamos, del instituto, simplemente porque él reclama junto con otros, suscribe una carta con varios otros reclamando una normalización democrática. Y él habla con esas cosas casi de abuelo, o sea, de hombre sabio, ¿no? Diciendo, por amor a mi patria, amor a la libertad, la dignidad, el trabajo, el compromiso. Ese espíritu es increíble como está presente hoy en el equipo de Gabriel, en el IBIME, pero en general detrás de él vinieron otros, porque reconocemos a estos 3, pero hubieron muchos científicos que también trabajaron. Contanos, Jaime, cómo aparece don Luis Leloir en la película. Bueno, Luis Leloir viene de una familia muy acomodada, nace accidentalmente en Francia porque su padre estaba muy enfermo y necesitaba atención médica que podía ser brindada allí, pero ya muy jovencito, el padre fallece, a los 3 años ya está aquí en Buenos Aires de nuevo, ingresa en la universidad, en la Facultad de Medicina, es un muy mal alumno, cuenta la leyenda, tiene que rendir 4 veces anatomía, pero finalmente logra su cometido y se recibe. Y quiere la casualidad que su trabajo de tesis lo dirige a Husey porque Husey era muy amigo o tenían vinculaciones amistosas y parentales con Victorio Campo, ambos. Entonces se presentan y a partir de ahí Husey lo dirige en su tesis y ya no hay vuelta atrás y Leloir se convierte en un ejemplo del investigador argentino. Es un hombre muy humilde, muy trabajador, muy hombre de laboratorio, respetado por todos sus colegas y desarrolla un trabajo
muy significativo, en línea con lo que había hecho su maestro y director de tesis, y finalmente es reconocido internacionalmente como ganador del premio Nobel por un trabajo que ahora nos vas a explicar, pero ha hecho otros trabajos científicos que también fueron muy premiados. Solamente quiero destacar una cosa de Leloir que es muy significativa, y es que hubo un empresario muy importante, Campomar, en la Argentina, Jaime Campomar, que a sabiendas de la importancia y trascendencia de los trabajos de Leloir, decide montar un laboratorio que lo dirija Leloir y que lo va sosteniendo económicamente con los años hasta su muerte. Ese instituto, que hoy es el Instituto de Leloir de Investigación, que lleva el nombre de su insigne director, en determinado momento carecía de recursos, estaba al borde del cierre, y cuando Leloir gana el premio Nobel y gana una cifra importante, la dona íntegramente al instituto para que pueda continuar. Es realmente muy emocionante. Sí, y creo que es una de las duplas, uno de los dúos más famosos en Argentina, o más trascendentes, ¿no? Usai y su discípulo Leloir. Formaban un equipo, ¿no? Realmente, y lo fueron hasta el final. ¿Y quién se iba a imaginar que su discípulo iba a ganar el premio Nobel? Totalmente. Años después? Contanos un poco científicamente quién fue Louis Leloir, porque el aporte de él también es importantísimo. Mira, completamente diferente en personalidad a Husay, diría opuesto, antagónico en su personalidad. La verdad, el respeto, el trabajo sostenido, esta persona que amaba estar en su laboratorio, no tenía un concepto o un panorama, una perspectiva tan institucional, claro, pero él amaba estar trabajando en el laboratorio y comenzó con una disciplina que yo amo profundamente y que forma parte también de mi trabajo, que es la glicobiología molecular, o sea, establecerse de cómo se sintetizan los azúcares. Él descubre la famosa, cuando uno va por el mundo, escucha hablar Argentina, la vía de Leloir. La vía de Leloir es la vía a través del cual se pueden sintetizar azúcares complejos a partir de azúcares simples, como por ejemplo la galactosa, para poder obtener energía y que las células puedan almacenar energía, como por ejemplo en el caso del glucógeno, o formar las glicoproteínas o los glicolípidos, que son los que nosotros también estudiamos en el laboratorio. Así que de alguna manera ha sido una inspiración enorme para mí. A diferencia y a continuación, ¿no es cierto?, de lo que hizo Husay, que es ver cómo las hormonas regulaban la glucosa también es un azúcar, es un sacárido. Lo que hizo Leloir fue, a través de esos azúcares simples en la célula, él descubrió los intermediarios, los nucleótidos intermediarios, el UDP-glucosa. El UDP-glucosa fue fundamental porque sin esa escalerita era imposible entender cómo un azúcar simple podía generar estos azúcares más complejos. Cómo se podía sintetizar glucógeno, glicoproteínas, y esto es fundamental porque la estructura de las células está compuesta de estas moléculas, la energía que se almacena en las células depende de estas moléculas, y sin este intermediario importantísimo, UDP-glucosa, que él descubrió, hubiera sido imposible comprender toda la vía de glicosilación. Así que bueno, ha aportado enormemente a todo lo que nosotros entendemos hoy en día de bioquímica y biología celular. Claro, porque es fascinante lo que decís, porque además, corregime, pero Leloir gana el premio Nobel de Química. Claro, de química, no de medicina. No de medicina, que lo había ganado Usai. Sí. Y después, no quiero llegar todavía, el que nos sigue, que es Milstein, es químico, que va a recibir el premio Nobel de Medicina. O sea que es muy interesante. Y vos, Gabriel, sos bioquímico. Yo soy bioquímico. Sí. Así que... Es una demostración de cómo las distintas disciplinas se van interrelacionando. Los grupos de investigación son tan importantes y la ciencia de alguna manera evoluciona por acumulación de conocimiento, ¿no es cierto? Totalmente. No es aislada. Antes se pensaba en las disciplinas como compartimientos estancos, ¿no?, donde no había una interrelación. Hoy en día está claro que los mejores trabajos científicos tienen que ver con la multidisciplina y la interdisciplina. Es fundamental la conversación entre la neuro, la inmuno, la glico, la inmuno. Mismo Leloir dice
en su autobiografía, que se los recomiendo, pues es muy breve y es muy a su estilo, muy austero, pero muy interesante. Él cuenta la bioquímica, una disciplina relativamente nueva, novedosa. Dice, nació conmigo más o menos, porque se empieza a hablar de bioquímica recién a principios del siglo XX. Pero... Antes de entrar a Milstein. No, antes de Milstein. Ah, ok. No, simplemente lo que iba a decir antes de Milstein es todo esto que cuenta Gabriel sucede en una Argentina tumultuosa, donde la política mete púa por todos lados. Y en el 46, por ejemplo, el nuevo gobierno peronista pide lo manda a retiro, hace un retiro forzoso de UCEI. Y CONICET va a venir unos años después. Entonces, aparece una cosa que es muy importante en el desarrollo de la ciencia en Argentina, que es la conexión de los, con centros de científicos en otras partes del mundo, ¿no? Y en quizás una mala noticia, como es la política no acompañando el desarrollo científico, se convierte en una buena noticia porque el propio Leloir tiene la oportunidad de pasar por Cambridge para trabajar con otros premios Nobel, y después lo va a hacer Milstein, ya vamos a ver. Pero creo que es fundamental, corregime, ¿no? Porque después va a Estados Unidos Leloir y sigue trabajando con otro matrimonio muy importante en el tema de él. Que es que en la Argentina se abre el mundo desde el punto de vista científico y se empieza a conectar con otros centros de investigación científica y que se conozca el trabajo de Leloir y de UCEI. Totalmente. Quería decir dos cosas de Leloir antes de pasar al siguiente científico que vamos a homenajear hoy. Cuando pierde el apoyo de Campomar, Leloir recibe una oferta del Rockefeller Institute of Research para continuar con sus tareas de investigación en Estados Unidos. Y lo declina. Dice que él no va a dejar de ser ciencia en la Argentina, aunque sea sin medios. Y es tal el impacto que produce eso en Rockefeller que le manda fondos a la Argentina. Obviamente no los que podría haber tenido acceso en Estados Unidos, pero algo envía para que él pueda seguir investigando. Tal era la repercusión que él tenía en el mundo. Y la otra es una pequeña anécdota para un gran descubrimiento para nuestros oyentes para que levanten la atención, y es que Leloir es además indicado como creador de la salsa golf. Sí. O sea, es un ser humano con sus inclinaciones, como todo el mundo, mezcla mayonesa, ketchup, coñac y tabasco y crea la famosa salsa golf en el Golf Club de Mar del Plata. Es una nota de color naranja. Así que vamos a pasar al siguiente científico. Sí, ahí vamos al otro y queremos dedicarle un minuto a contar cómo surge César Milstein, pero es interesante comentar cómo está todo interconectado, que por el año, creo que 57, si no me equivoco, un joven que acababa de recibirse de químico después de 8 años de facultad, que es Milstein, va a visitarlo a Leloir, al laboratorio de él en la calle Costa Rica, además aconsejado por el GAR. ¿Sabes lo que es el GAR? Es el grupo... suena a mi nombre, Gabriel Adrián Rabinovich. Ah, mirá, es verdad. ¿Ves que está todo relacionado? Grupo de anarquistas. Grupo de anarquistas revolucionarios. Sí. Y lo va a visitar a Leloir, o lo busca a Leloir en el instituto, y cuando lo ve un señor con un guardapolvo gris y le dice, lo quiero ver, pensaba que era el encargado. No, dice, yo soy Leloir. Pero la historia de acá con Jaime queremos dedicarle 2 minutos porque es también esa historia de la Argentina productora de grandes hombres y mujeres, ¿no?
La historia de los Milstein los papás fueron inmigrantes ucranianos, judíos, que llegan en la más absoluta pobreza. Antes de la Primera Guerra, ¿no? Antes de la Primera Guerra a la Argentina. Digamos, el papá trabajador, inclusive fue estibador en el puerto, termina siendo comerciante, y la mamá es quien mantiene el tema de la educación, la lectura, es maestra y termina siendo directora de un colegio en Bahía Blanca, eran de Bahía Blanca. Entonces, Milstein es una persona que no tuvo la situación de acomodamiento que dijiste vos que tuvieron sus dos antecesores. Nos pareció increíble, digamos, él está muchos años en la facultad, como dijimos, él no tenía apuro, le gustaba mucho la política, le dedica mucho tiempo, se mete en el centro de estudiantes. Es dirigente estudiantil. Es dirigente anticomunista y antiperonista, o sea, él le gustaba anarquista. Era anarquista. Así se definía. Pero bueno, entonces... Sí, es interesante un par de anécdotas que lo pintan en la época de la facultad. Lo llamaban el pulpo. ¿Por qué lo llamaban el pulpo? O el primero pulpito lo llamaban. Porque en la facultad había un centro de fotocopiado para hacer apuntes y demás para los estudiantes, y quien lo dirigía lo llamaban el pulpo, y cobraba mucho por esos apuntes. Y él estaba muy disgustado, Milstein, porque eso dificultaba el acceso de los estudiantes al conocimiento. Entonces pidió permiso, hizo un pequeño stand al lado o cerca, en donde generaba los mismos apuntes o las mismas publicaciones a un costo significativamente menor. Entonces cuando la gente iba a comprar, compraban lo del pulpo o lo del pulpito. El pulpito era Milstein y con el tiempo se convirtió en pulpo. Así que me pareció muy interesante esa anécdota para pintarlo, y sus 8 años en la facultad, porque se dedicaba mucho a la política. Así que él lo va a ver a Leloir. Leloir no puede, pues, en ese momento no puede ser su director de tesis, pero lo manda a quien era el rector de la Facultad de Medicina en aquel momento. Y termina su doctorado con la tesis, o su primer doctorado, y deciden viajar con su mujer. Él tiene una mujer que es su compañera el resto de la vida. No tienen hijos por decisión, por elección, pero van a visitar el mundo, van a trabajar en un kibutz los dos en Israel, pero va a Cambridge por primera vez. Y creo que ahí se le abren los ojos, ¿no? Porque va por recomendación del Leloir y llega a Cambridge en el momento en que Cambridge está realmente brillando en lo que es el desarrollo científico. Con biología molecular. Biología molecular. Sí. El Medical Research Council y Instituto de Biología Molecular. Y hace y le va muy bien, pero todavía no está haciendo la materia que después... Pero se empieza a rodear de hombres extraordinarios, como es Sanger, ¿no? Frederick Sanger, sí. Que estaba ganando su primer premio Nobel. Sí. Quiero ir a Gaby, porque les cuento rápido. Él, después de 2 o 3 años en Cambridge, vuelve a la Argentina. Al Malbrán. Vuelve al Malbrán, con mucho entusiasmo. Igual que Leloir, como para tratar de desarrollar un centro de investigación, es verdad, Malbrán. Pero después, otra vez sopa en la Argentina, lo derrocan a Frondizi. Gobierno militar, interviene en el Malbrán y está indignado. Sí, porque el interventor del Malbrán hace una racia con varios de los colaboradores de Milstein ahí. Que había puesto él. Que él los dirigía y él los coordinaba. Y Milstein le manda una carta a esta persona, no me acuerdo ahora el nombre, y le dice: si hay alguien que puede saber si estos científicos sirven o no sirven, soy yo. No usted. Así que o rectifica su decisión o renuncio. Nunca le llega una respuesta
y Milstein se da por renunciado y se va muy enojado. Se va muy enojado y vuelve a Cambridge, ¿no? Al Instituto de Biología Molecular. Y es ahí, Gabriel, donde él tiene la oportunidad de empezar a investigar este tema de inmunología y el concepto de anticuerpos, que era un tema que todavía nadie le había encontrado en la vuelta. Los monoclonales, claro. Los monoclonales. Sí. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Bueno, a mí me emociona mucho Milstein porque tiene una historia de vida, como ustedes muy bien lo contaron, desde la humildad y desde un lugar de muy revolucionario, de querer cambiar las cosas. Sí. Y para mí también es un paradigma de lo que muchas veces los gobiernos marcan, de que hay que trabajar rápido en algo aplicado, que salga muy rápido. Y sin embargo, Milstein estaba trabajando en ciencia básica y creó las herramientas más aplicadas que podemos conocer en este momento. O sea, gracias a estar trabajando en ciencia básica. Él estaba trabajando en rearreglos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, todos sabemos que tenemos un sistema inmunológico dividido en distintos tipos de células que orquestan la respuesta. Hay linfocitos T que matan células tumorales, por ejemplo, células infectadas por virus, y hay linfocitos que se llaman linfocitos B. Los linfocitos B tienen la característica de tener un receptor que se llama BCR, que cuando se transforma en una célula plasmática produce las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. El gran problema y la gran pregunta es si yo necesito un anticuerpo que reconozca solamente una porción, que le llamamos epitope, una porción de un determinado microbio, de un tumor, de un virus, de un parásito. Antígeno. No lo teníamos porque antes lo que producen los linfocitos B es un conjunto de anticuerpos que ven distintos epitopes, distintos fragmentos. El éxito y lo que generó César Milstein es la posibilidad de diseñar el diseño anticuerpos monoclonales. ¿Qué es lo que él pensó? Nosotros necesitamos un anticuerpo, es como un proyectil que neutraliza o reconoce a una determinada proteína. Puede neutralizarlo, puede estimularlo y tiene que reconocer un solo fragmento. ¿Cómo puedo hacerlo? Los linfocitos B son los que producen inmunoglobulinas. Por otro lado, ¿cómo puedo inmortalizarlo? Las células tumorales están inmortalizadas. Entonces las unió. Hizo lo que se llama una quimera, un hibridoma. Ese hibridoma es absolutamente genial lo que hizo. Concepto, es como una fusión. Ese hibridoma, ¿no? es sacar lo mejor de cada uno. El linfocito B produce inmunoglobulinas, pero no se inmortaliza. Se muere enseguida. En cambio, las células de mieloma, que es un tipo de tumor de células plasmáticas, lo que tiene esto es que se inmortaliza. Entonces produce y produce y produce y no deja de producir. Es una máquina de producir anticuerpos. Lo fusionó, generó estos hibridomas y estos hibridomas después los va clonando, va haciendo una dilución hasta encontrar una sola célula que produce ese monoclonal que yo necesito. Que, por ejemplo, me puede reconocer una célula tumoral, me puede reconocer una célula del sistema inmunológico que esté causando una enfermedad autoinmune o me puede servir para diagnóstico. Lo importante es que de ese clon último que se produce, se pueden producir miles de millones y perfectamente. Ahora hay muchísimos métodos para poder generar, no solo en ratón, sino también in vitro, anticuerpos monoclonales a través de ese concepto de hibridoma y de anticuerpo monoclonal, que bueno, fue lo que le permitió recibir el premio Nobel. Lo importante es que esto revolucionó la industria. Si uno ve la industria farmacéutica hoy en día, el mayor top de la industria farmacéutica es anticuerpos monoclonales para diagnóstico y para terapia. Y bueno, y fueron basados en el trabajo de César Milstein de ciencia básica. Para que nuestros oyentes tengan alguna idea de lo que acaba de decir Gaby, el mercado actual o hasta hace muy poco, de anticuerpos monoclonales hoy es de 100 billion. Y él no patenta, ¿no? Él, digamos, entiendo que la propiedad intelectual no era estrictamente de él, sino del Cambridge University, ¿no? Pero Cambridge no termina de ver la aplicabilidad en aquel momento. Exacto. Y eligen no. Qué poca visión en ese momento. Qué poca visión, sí. Hasta Margaret Thatcher hace una alusión en determinado momento quejándose
de que su gente, porque el instituto era nacional, no tuvo la visión de hacerle el registro de patente que le hubiera generado a Inglaterra muchísimas regalías. Pero Milstein, entonces, en el año 84, que justo coincide con el regreso de la democracia, digamos, hace él con un colega, ¿no? Un colega suizo, Kohler, creo, alemán, sí, Kohler, que realmente pone a la ciencia argentina arriba. Y el fragmento que leímos cuando empezamos la sesión de hoy, justamente era de esta discusión si la Argentina genera condiciones para que Milstein se vaya y desarrolle esta ciencia en otro lado, o es la Argentina quien crea un Milstein y la mamá de Milstein y le da las herramientas y esa formación. Sin ninguna duda son las dos cosas. Entonces, yo digo, creo que Hussein nace en el 1887, 20 años después nace Leloir en 1907 y 20 años después nace Milstein en el año 27. Ahora, bastantes años después, nace nuestro querido Gaby Rabinovich, pero mucho del trabajo de investigación y desarrollo que hace Gabriel, su equipo y Galtec ahora, se separa arriba de estos descubrimientos en parte de azúcares y de anticuerpos monoclonales. ¿Querés contar un poquito en qué consiste la ciencia? Totalmente. Que estás trabajando desde hace 25 30 años. De hecho, tenemos un poquito de Hussein, un poquito de Leloir y un poquito de Milstein, ¿no? Porque somos parte del comienzo de una nueva disciplina que es la glicoinmunología. De alguna manera, estudiamos como proteínas que descifran información en estos azúcares, los azúcares que justamente investigaba Hussein y Leloir, y cómo regulan la respuesta inmunológica, respuesta que estudiaba Milstein. O sea que somos una combinación perfecta de toda esta gente que nos inspiró. Básicamente, para poder hacer un resumen un poco de en qué trabajamos, venimos trabajando en esto desde hace 30 años. Primero en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Comencé en el año 1992, luego en el año 1999 terminé mi tesis doctoral, me vine a Buenos Aires, al Hospital de Clínicas. Entre el 99 y el año 2007 estuve en el Hospital de Clínicas, en el Laboratorio de Inmunogenética. Y luego, en el 2007, nos invitaron a ir al Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde todavía estamos con mi equipo, y ahí pude formar todo el equipo actual que tenemos. Básicamente, todos tenemos un sistema inmunológico que nos permite defendernos contra amenazas internas y amenazas externas. Cuando hablo de amenazas internas, estoy hablando de externas, estoy hablando de microbios como parásitos, virus, hongos, etcétera. Una gripe, tuberculosis, hepatitis, etc. Pero también amenazas internas como tumores. El sistema inmunológico, cuando se activa o cuando hay unas células que vigilan constantemente que todo esto suceda, que se llaman células dendríticas, que lo que hacen al vigilar es tomar fragmentos o de los tumores o de los microbios que van invadiendo, lo llevan al ganglio linfático y se lo presentan a nuestro ejército. Nuestro ejército son los linfocitos. Estos linfocitos, ahora vamos a hablar de los otros linfocitos, que son los linfocitos T, los que matan células tumorales o los que causan enfermedades autoinmunes. Estos linfocitos que nos van a defender y que potencialmente podrían también dañarnos, estos linfocitos se activan. Una vez que el linfocito, a través de su receptor, reconozca el antígeno en la célula dendrítica, o sea, ese microbio o esa porción que le presenta y que tiene un receptor específico. Porque algo maravilloso del sistema inmunológico es que todos, absolutamente todos, tenemos linfocitos que reconocen absolutamente cualquier amenaza. Por ejemplo, el parásito de la malaria, aunque no hayamos estado en África. Entonces, reconoce estructuras químicas y esas estructuras químicas son presentadas por estas células. Una vez que el linfocito lo reconoce, se activa, prolifera y produce miles de millones de linfocitos exactamente iguales, que migran hacia la zona de peligro. Por ejemplo, si nos infectó el virus de SARS-CoV-2, van a ir al pulmón. Si tenemos un tumor creciendo en la piel, van a ir hacia la piel. Entonces, inmediatamente tratan de defendernos. Pero ¿qué pasa?
Nosotros también tenemos mecanismos que regulan todo eso. Entonces, esos miles de millones de linfocitos en algún momento tienen que volver a la normalidad. Nosotros no podemos tener todo el tiempo, cuando ya erradicamos un microbio, cuando erradicamos un tumor, esos miles de millones de linfocitos. Tienen que resolverse esa inflamación, tiene que resolverse esa respuesta inmunológica. Y cuando yo empecé a trabajar, uno de los grandes desafíos era encontrar mecanismos a través de los cuales se resolvía la inflamación. Para hacerles una historia larga corta, lo que pasó en Córdoba, parte durante cuando yo era estudiante y parte durante mi doctorado, es que a través de una reacción completamente inesperada y con un anticuerpo que tuvo una reacción cruzada. Como muchas veces pasa, ¿no? Totalmente. Yo estaba investigando en la retina del pollo cuando era estudiante, generé anticuerpos y uno de esos anticuerpos reaccionó con una proteína y ahí identificamos una proteína que cuando la purificábamos mataba linfocitos. ¿Por qué tenemos que tener una proteína que nos mate a nuestras defensas? Si nosotros las necesitamos vivas a nuestras defensas. Bueno, finalmente lo que descubrimos es que esta proteína a nivel fisiológico contribuía a llevar a la homeostasis, a llevar al equilibrio. Cuando los linfocitos tienen que volver a la normalidad y ya cumplieron su función, esta proteína empieza a matarlos, desaparecen y entonces vuelven al cuartel. Esta proteína se llama galectina 1. Cuando nosotros comenzamos, ese nombre no había sido acuñado. Pero unos años después hubo un trabajo que decía, en distintos laboratorios en el mundo iban descubriéndolo en distintos tejidos, que bueno, estas proteínas de unión a azúcares beta-galactósidos se van a llamar galectinas. Empezamos con galectina 1, hoy hay 15 galectinas, 12 de las cuales tenemos los humanos, otras están en otras especies. Y cada una tiene una función diferente. Pero una cosa que era muy llamativa es que galectina 1 estaba extremadamente aumentada en tumores que crecían. Cuando un tumor comenzaba a crecer y cuando hacía metástasis, a medida que se hacía más maligno, más invasivo, aumentaba la cantidad de producción de esta proteína. Entonces, nosotros, como sabíamos que galectina 1 eliminaba linfocitos T, nos preguntábamos si quizás los tumores utilizaban a galectina 1 como un mecanismo de evasión. Los tumores utilizan nuestros propios mecanismos fisiológicos para poder evadir la respuesta, porque quieren sobrevivir en nuestro organismo, y entonces pensamos que podía ser un mecanismo de evasión. Bueno, fue un camino duro que todavía seguimos caminando, pero básicamente lo que demostramos, y fue un trabajo que nos enorgullece mucho, que publicamos en el año 2004, es que tumores, comenzamos con el tumor de piel, con el melanoma, a medida que van creciendo, producen esta proteína. Cuando los linfocitos se activan y se acercan para eliminar al tumor, inmediatamente, como un mecanismo de contraataque, galectina 1 elimina a los linfocitos antes que los linfocitos eliminen al tumor. Dijimos, bueno, esto era realmente fascinante, pudimos detectar a dónde se unía en el linfocito, a qué receptor, a qué azúcares lo caracterizamos. Dijimos, entonces, si bloqueamos galectina 1, podríamos hacer que el sistema inmunológico elimine el tumor. Lo primero que hicimos es una estrategia genética, bloquear a nivel del gen que producía galectina 1, porque no teníamos una herramienta en ese momento. Y logramos que cuando bloqueábamos, cuando el tumor no tenía galectina 1, cuando no había galectina 1 en el microambiente tumoral, los linfocitos podían eliminar el tumor. Lo publicamos esto en el año 2004 y realmente nos dio mucha alegría que nos empezaron a contactar científicos, como vos decías, que cosas que pasaron también a Leloir, también cuando nos empezaron a contactar y a validar nuestros resultados, nos dio mucha más seguridad. Porque desde este lugar del mundo, con este trabajo nuevo, nos daba un poquito de miedo, ¿no? De qué pasaba en el resto del mundo con nuestro trabajo. Hoy en día ya hay, no sé, más de 400 trabajos en distintos tipos de tumores independientes de nuestro trabajo que demuestran que galectina 1 es, a nivel universal, un mecanismo de escape y un muy buen blanco terapéutico en cáncer. Esto por el lado de los tumores. Y por el otro lado dijimos... Y en particular, es importante destacar que la efectividad que por lo menos a nivel preclínico han obtenido resultados increíbles es en el caso del cáncer de colon, digamos. Sí, el colon rectal. Rectal. Eso fue maravilloso. Cuando probamos distintos tipos de tumores, los tumores se dividen en tumores entre calientes y fríos. Los tumores calientes son cuando atraen una gran cantidad de sistema inmune y es fácil demostrar un efecto de rechazo. Ese es el caso de melanoma. El tumor de piel es siempre el que se empieza a trabajar. Sí. En el espectro hay muchos,
pero al fondo de todo están los más fríos. Los más fríos son los que están alejados del sistema inmune o que tienen barreras y que no gatizan una respuesta y donde la inmunoterapia que ha revolucionado el tratamiento del cáncer no funciona. Que son, por ejemplo, tumores del sistema nervioso como glioblastoma o el tumor de páncreas. Muy bien. Y entonces, en el medio, hay otros tumores donde se benefician un porcentaje pequeño de pacientes de la inmunoterapia, que es, como por ejemplo, el tumor de colon. El tumor colorectal aumenta muchísimo la producción de galectina 1 y además el tumor tiene las características en el microambiente que hace que bloqueándolo con galectina 1 funcione perfectamente bien. Fue el tumor que yo diría que mejor funcionó en nuestras manos cuando bloqueamos galectina 1. A partir de esto tomamos la decisión de qué podemos hacer para bloquear galectina 1 viniendo justamente de la misma patria de César Milstein, hacer un anticuerpo monoclonal neutralizante de galectina 1. Que la claro, bloquee. porque sí, perdón que te interrumpa, porque si entiendo bien, vos no podés atacar a la galectina 1 en forma indiscriminada en el cuerpo porque eso produciría un desbarajuste y un desbalanceo mortal. Tenés que ir al lugar específico donde se está produciendo. Por eso el blanco terapéutico, teníamos que dirigir el anticuerpo y por eso hacer un anticuerpo que se dirija a galectina 1 que se estaba produciendo ahí en el microambiente tumoral. Y hicimos este anticuerpo. Nos costó mucho porque hasta que logramos un anticuerpo que justamente iba a galectina 1, que no tocaba ninguna otra galectina porque están conservadas en su secuencia. Entonces, hay otras empresas farmacéuticas en el mundo, otras startups que están trabajando en inhibidores químicos que son muy buenos, pero el gran problema es que inhiben en forma generalizada y no van a galectina 1. Nosotros, encima venimos de la tierra de César Milstein. Yo había comenzado haciendo anticuerpos que eran policlonales, no eran monoclonales. Dijimos, hagamos un monoclonal anti-galectina 1. Entonces nos costó seleccionarlo y por suerte ahora tenemos un anticuerpo que no solamente es específico para galectina 1, sino que tiene altísima afinidad. Y al tener una alta afinidad, que es un proceso que nosotros le introdujimos, eso permite que se una muy fuerte al antígeno y que se necesite mucho menos para lograr un efecto terapéutico en el paciente. ¿Cuál es el efecto terapéutico que queremos lograr? Hacer que nuestro propio sistema inmune elimine el tumor y a su vez, como un bonus track que tiene el anticuerpo, disminuye la cantidad de vasos sanguíneos que se producen en el tumor. Y eso hace que al tumor no le llegue oxígeno, no le lleguen nutrientes, y al no llegarle oxígeno y nutrientes, empieza a disminuir su tamaño. O sea que es como un ataque doble, digamos, una estrategia de eliminar los vasos alimenticios, digamos, que tiene, y por otro lado permitir que lo ataque el sistema inmune. Exactamente. Y esto yo creo que es algo muy positivo de la estrategia terapéutica que estamos pensando y que otras estrategias terapéuticas en el mundo no la están teniendo. Básicamente, por ejemplo, hace muy poquito salió con mucho éxito un anticuerpo biespecífico que tiene la mitad de un inmunomodulador y la mitad de un antivaso sanguíneo, un antiangiogénico, que de alguna manera ellos lo construyeron por ingeniería haciendo un anticuerpo biespecífico, y nosotros decimos el antigalectina 1 hace lo mismo sin toda la toxicidad asociada a dos blancos terapéuticos, o sea, en una sola. Por eso es lo que yo siento a veces cuando me preguntan cuál es el beneficio del anticuerpo nuestro, del cual estoy muy, muy orgulloso. Y aparte, una cosa que es buena es que lo podemos extrapolar a diferentes tumores. Aunque creemos que el colorectal es el principal, pensamos que en un futuro muy, muy próximo, cada vez más próximo, vamos a poder hacer lo que se llama un basket trial, donde más allá de que va a haber un tipo de tumor fundamentalmente, que es el colorectal, vamos a poder ver si esos tumores tan fríos como el pancreático o el glioblastoma, tumores del sistema nervioso central, también responden a este anticuerpo, que estamos teniendo resultados muy positivos. Bueno, contanos un poquito de la supergalectina. Estamos llegando ya al final del episodio. Así. Y lo quiero dejar con una pregunta a Gaby. Y después tenemos un par de preguntitas. Bien, bueno, hasta ahora les conté una cara de la moneda. Nosotros a esto le llamamos el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como todos conocen la historia. El que les conté hasta ahora sería el Mr. Hyde, el villano. O sea, galectina 1 se comporta como un villano en el microambiente cuando crece un tumor. Pero ¿para qué la tenemos? Nosotros no la tenemos para que la coopte un tumor. La tenemos para una función fisiológica. De defensa. Y la función fisiológica es para resolver la respuesta, para que no haya una gran cantidad de linfocitos, porque nuestro sistema inmune es un equilibrio.
Si tenemos poco es malo, pero si tenemos mucho también es malo porque podemos llegar a tener enfermedades o reacciones autoinmunes. Entre las enfermedades autoinmunes está la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune de linfocitos que dañan el cerebro, el sistema nervioso. Podemos tener artritis, que son linfocitos que dañan las articulaciones, o diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1, con linfocitos que dañan el páncreas. Entonces dijimos, podríamos utilizar galectina 1 para el tratamiento, o sea, la bloqueamos en cáncer, la estimulamos en autoinmunidad para que elimine esos linfocitos T que están causando el daño y que están de más. Bueno, hicimos muchos experimentos desde hace muchos años que han salido muy positivos, que se han replicado en distintos laboratorios, pero el gran problema es que galectina 1 se necesita mucho por día para poder lograr el efecto terapéutico. De galectina 1 recombinante, de la galectina 1 natural. Y no entendíamos por qué. Porque naturalmente, ¿por qué nosotros tenemos que inyectar 100 microgramos por día? Es una cantidad enorme. Hasta que vinieron químicos puros al laboratorio, físico-químicos, que hicieron modelado de la proteína. Y al estudiar la proteína y hacer un modelado atomístico, átomo por átomo de cada uno de los aminoácidos que tenía la molécula, se dieron cuenta que había 3 residuos que eran importantes y porque generaban inestabilidad de la molécula. La molécula la aplicábamos, pero cuando llegaba al microambiente inflamatorio, por ejemplo, de la esclerosis múltiple o de la artritis, se desestabilizaba. Cuando identificamos esos aminoácidos puntuales, pudimos cambiarlos por otros aminoácidos. Hicimos ingeniería de proteínas. Al hacer ingeniería de proteínas, eso le llamamos supergalectina o una variante de galectina 1 que resiste el microambiente adverso. Y esa es la otra plataforma que tenemos en Galtec, que es una plataforma que va a permitir tratar de alguna manera pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, fundamentalmente esclerosis múltiple, pero también podría ser extrapolable a otros procesos inflamatorios crónicos con características autoinmunes, como la arteriosclerosis, que también demostramos hace poquito que tiene efecto. Bueno, extraordinario. Qué conversación tan rica y entremezclada con tus antecesores, Gaby, que creo que estarían orgullosos de vos y del equipo y del trabajo que se está haciendo. Entonces, para terminar, quería hacer una pregunta. Si tuvieras la posibilidad de tomarte un cafecito con don Bernardo Usey, ahí en Avenida Corrientes, ¿estaría contento Usey por lo que ve en la Argentina y las proyecciones del desarrollo y la investigación? ¿Como que su legado sigue vigente? ¿Estaría enojado? No, yo creo que estaría enojado en este momento del país. Estaría enojado especialmente por la línea que baja respecto a lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia es maravillosa y una nación se construye en relación al aporte científico y tecnológico. Justamente es una potencia por eso. Y pensar que en realidad una ciencia la ciencia, el desarrollo de la curiosidad científica tiene que depender sí o sí del aporte privado, es una falacia total. Yo quiero preguntarme qué privado hubiese estado en el momento en el cual o Husay o Leloir o Milstein estaban investigando cada uno de los procesos, o que yo estaba purificando una proteína. Yo decía, bueno, yo necesito que me hagan una ronda de inversión porque tengo una proteína que purifiqué y cloné el gen. Y me decían, ¿para qué sirve? No, tuvieron que pasar 25 años para poder validar todo eso. ¿Y quién tiene que estar presente en esos 20 y pico años para poder consolidar el proceso? Obviamente con todos los controles de calidad y de exigencia, con el mérito que se necesita, ¿no? para una ciencia de calidad. Pero ¿quién tiene que estar presente en ese momento? Tiene que estar presente el Estado. Es fundamental que esté presente el Estado. En todos los procesos y en todos los descubrimientos de ciencia básica estuvo el Estado. Por supuesto, acompañado siempre o muchas veces con organizaciones sin fines de lucro, claro. Fundaciones, en las universidades la Fundación Sales, la Fundación Mongebón, familias, la Fundación Barón. Pero después de un tiempo, obviamente, cuando esto genera un interés comercial, es lógico y es la interacción más virtuosa que existe entre lo público y lo privado. Pero si lo público no contiene al principio a la investigación, es imposible llevarle un nuevo fármaco a la gente, a la sociedad. O sea que para darte una respuesta rápida estaría descontento. Totalmente, estaría muy enojado. Nosotros en Laberinto siempre decimos que
los temas en los que abordamos son temas que en alguna oportunidad han generado muros, han destruido muros que forman parte de este laberinto argentino, ¿no? Desde tu óptica, la ciencia argentina y estos avatares que han construido este aspecto de nuestro país, han constituido muros que nos dividen, han ayudado a encontrar una salida, pueden ayudar a encontrar una salida a los problemas argentinos. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo veo fundamentalmente el conocimiento argentino y el potencial enorme que tiene el talento argentino, que uno lo ve en el mundo. Se ha demostrado claramente que nos ayuda muchísimo. Primero a transformar. Yo creo que la palabra transformar es mágica. Primero transformar el conocimiento. Y no tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? O sea, hemos podido transformar el conocimiento. Y transformar la sociedad es el deseo de todos nosotros. Yo no conozco colegas míos en Argentina o en Latinoamérica que no deseen profundamente eso. Transformar el conocimiento. Y creo que los gobernantes tienen, independientemente del gobierno de turno, del partido político, de la ideología, tienen que defender la ciencia y la tecnología. No solo por la soberanía nacional, sino también porque es el conocimiento mundial. Podemos brindar conocimiento, nuevos conocimientos y nuevos fármacos, nuevas terapias, y en todas las áreas, ¿no? Física, química. Hace poquito participé de un simposio que se hizo con la Academia Francesa de Ciencias y la Academia de Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias de la Argentina, a la cual pertenezco. Y bueno, la verdad es que vinieron astrónomos, físicos, químicos, y es increíble ver todo lo que podemos nosotros desde la Argentina aportar. Entonces hay que cuidar la ciencia y la tecnología y cuidar a nuestros científicos jóvenes, porque por supuesto que tienen que ir a perfeccionarse en el exterior, como han ido todos y como muchas veces hemos ido, he ido yo también, pero bueno, la patria es importantísima, cuidarla. Claro que lo es. Sí. Bueno, Gaby, un lujo y un placer, como siempre, así que muchísimas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo y estar acá con Jaime y conmigo en el laberinto. Muy estimulante este episodio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Yo les agradezco mucho por haberme convocado. La verdad es que a mí me inspira mucho hablar porque en momentos donde uno a veces está frustrado porque muchas veces no salen las cosas, pensar que toda esta gente, estos gigantes han logrado todo esto, nos estimula muchísimo para seguir adelante a mí y a todo mi equipo, porque hacer ciencia, hay algo que es importante y que hacer ciencia es algo colectivo. No soy yo, sino que es el talento de muchísima gente joven que está todo el día trabajando fuertemente en el laboratorio desde la mañana hasta la noche para hacer realidad todo esto. Y creo que hay que cuidarlos a los jóvenes es esencial. Hasta la próxima. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.